Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día martes 26 de octubre del 2021. El evangelio que vamos a meditar hoy es el de San Lucas, capítulo 13, versículo del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su jardín y creció hasta hacerse un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importante entonces, hermanos, y en esta última semana del mes de octubre, donde la liturgia nos va presentando también estos textos especiales, donde nos ayudan a purificarnos, a vernos hacia adentro de nosotros mismos, para ver cómo llevamos nuestra tarea misionera, nuestra conciencia o nuestra vocación misionera a la que hemos sido llamados. Es importante que nosotros, como verdaderos cristianos, vayamos asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso. Hoy nos habla aquí de parábolas, las parábolas del reino. El reino puede compararse, digamos, a la actividad de un hombre y una mujer, porque en él no hay, digamos, exclusión de personas ni de tareas. ¿Qué queremos decir? Que el reino de Dios se va desarrollando en lo cotidiano de la vida. Eso sí, como podríamos usarlo, se construye a partir también de las cosas sencillas, humildes. A veces creemos que el reino de Dios lo podemos construir con grandes cosas. No es así. Y todo aquello que parece insignificante es lo que tiene significado al final, como es la gracia de Dios. Cuando San Pablo le pide a Dios que le quite aquella incomodidad que él le llama aguijón, y le dice a San Pablo: te lo he pedido 3 veces. Y a las 3 veces le dijo el Señor: te basta mi gracia. Al final, hermanos y hermanas, de nuestra vida, quien nos va a salvar es la gracia de Dios. Muchos creyentes a veces se preguntarán o se preguntan quizás sobre la salvación de la humanidad, sobre quiénes se van a salvar. Pero no como dicen unos, los 144,000, no. Y pasamos más tiempo a veces pensando en la salvación que en trabajar por ella. Hay gente que vive pensando en eso. Pero ¿qué hace para ganarse la salvación? Entonces, ¿qué hacer presente? ¿O cómo hacer presente la salvación? A través de nuestras acciones en favor de los demás, y sobre todo profundizar en nuestra propia conversión. En eso debemos de preocuparnos, porque la salvación depende también de lo que nosotros hayamos hecho. Ese giro de 180 grados que le llamamos es la conversión. Como dice la palabra de Dios, que los que entrarán son aquellos que se esforzarán
por entrar por la puerta estrecha. Eso quiere decir que no es cosa fácil. Es de luchar constantemente por crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Pero a veces podríamos decir que andamos buscando a veces una salvación fuera de Jesús y fuera de la cruz. Buscamos un camino fácil, hermanos y hermanas. Se nos olvida que tenemos que pasar por la cruz. También Jesús tuvo la tentación cuando dijo: Padre, aparta de mí este cáliz. Como quien dice, no habrá otra manera de salvar al mundo que no sea yendo a la cruz. Pero el Espíritu le animó y dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces buscamos, como decimos, un camino fácil. Se nos olvida que tenemos que pasar por la cruz si queremos disfrutar la salvación en Cristo Jesús, porque no es suficiente decir: yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Eso es ganancia, pero eso no es suficiente decir: yo pertenezco a la iglesia que Cristo fundó. Me refiero a los que somos católicos. Y los que no son católicos, ¿cómo dirán? Y una característica, hermanos y hermanas, de la semilla que habla el Evangelio, de la parábola, de la semilla de mostaza, una de sus características es su vitalidad, escondida inicialmente. Recordemos que esa semilla tiene que morir para que se pueda desarrollar y sacar todo ese potencial de vida que hay después de la muerte de esa semilla. Y en cuanto a la levadura, recordemos que esta era considerada un elemento corrupto, digamos, hasta el punto de ser eliminada en el hogar para no contaminar la fiesta de Pascua. ¿Recuerdan ustedes que eran panes sin levadura, dice el Evangelio? Los panes ácimos. Entonces Jesús anuncia que esa levadura, en ocasiones descartada, pero escondida, desapercibida, hace crecer la masa. Esta comparación del reino, entonces, presenta la misión de Jesús un poco tímida, camuflada, de los empobrecidos quizás, descartados en la cruz. Su presencia es generosa, de vida para todos. Por eso dice Jesús, es semejante. ¿A qué es semejante? Al reino de Dios. Entonces, hoy la liturgia nos presenta estos textos, estas parábolas que ponen ante nuestros ojos una de las características propias del reino de Dios. Es algo que crece lentamente. Digamos, una persona que se abre a la acción de Dios en su interior. Como dice San Pablo, hay una lucha dramática entre el bien que quiero hacer y el mal que se me presenta. Lo dice San Pablo en los Romanos capítulo 7, 14. Hago el mal que no quiero, el bien se me presenta y no lo hago. La persona que se abre a la acción de Dios, en ella hay un combate duro de lo que yo quiero ser, pero hay otra fuerza que me llama, me mueve, que me presenta a que no haga aquello
a mí me gusta o que yo quiero hacer. Entonces, así lo manifiesta también un gran, digamos, filósofo o teólogo. Él dice que somos de ayer y no llenamos todo. Entonces, con esta parábola, nuestro Señor exhorta a que tengamos paciencia, que tengamos fortaleza y sobre todo que no perdamos la esperanza. A eso estamos llamados, a no cansarnos de luchar. Es necesario, hermanos y hermanas, saber esperar a que la semilla sembrada con la gracia de Dios y con la cooperación humana vaya creciendo, ahondando sus raíces en la buena tierra y elevándose poco a poco, como dice el Evangelio, hasta convertirse en un gran árbol donde llegan las aves del cielo a posarse en ella. Entonces esa semilla es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, como también es la Eucaristía, que se siembra en nosotros mediante la comunión. Nuestro Señor Jesucristo se comparó a sí mismo con el grano de trigo, porque dice que cuando cae en tierra y muere, da muchos frutos. Nosotros tenemos que morir también si queremos dar frutos. Morir a nuestros egoísmos, a nuestras envidias, a nuestro afán de poder, de dominar a otro. Entonces el reino de Dios, prosigue nuestro Señor, es semejante, dice, a la levadura que tomó una mujer y la tomó en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Decíamos la vez pasada que cada uno de nosotros puede ser esa levadura, ahí donde vive, donde trabaja, donde estudia, poder contaminar en el buen sentido de la palabra, contagiar de la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco. Nos podemos convertir como el resto de Israel, el nuevo pueblo de Dios. En eso nos podemos convertir, hermanos y hermanas. Insignificante quizás seamos pocos los cristianos en ese lugar, pero podemos ser capaces de fermentar esa gran masa de personas que viven muchas veces de espalda a Dios, que son muchas veces injustos, groseros, malcriados, maltratadores, malos trabajadores, malos papás, malos hijos, malos ciudadanos y todo lo que podamos encontrar de aquellos que viven de espalda a Dios, donde ellos son el centro del universo. Así es, mis hermanos, convirtámonos entonces en esa semilla de mostaza. Somos los más pequeños, los insignificantes, pero que seamos capaces de madurar, de crecer, de germinar y de dar frutos. Y seamos levadura para contaminar, para contagiar de ese espíritu que nos da el Evangelio, ese espíritu de alegría, de felicidad, al darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros y que no se quedó en el sepulcro, resucitó para darnos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Así es, mis hermanos, siéntase alegre, siéntase con esperanza, que no todo está perdido, que somos quizás somos pocos quizás ahí donde nos encontramos,
los que verdaderamente hemos agarrado en serio esta palabra de Dios. Ánimo, mis hermanos, porque el reino de Dios ya está presente en nosotros. Pequeño, como la semilla de mostaza, pero se va desarrollando, se va gestando un cambio en nuestro interior. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.